Estamos de regreso en Congreso Televisión. Esta vez en nuestros estudios recibimos a Carlos Gersi, representante de CHESBI, una institución que trabaja muy de cerca la problemática de la trata de personas y explotación sexual en nuestro país. A propósito de este premio nacional, concurso nacional de periodismo, Periodismo sin Violencia, organizado por la Defensoría del Pueblo y también junto al Fondo Ítalo-Peruano. Precisamente con el señor Gersi, a quien le agradecemos por estar acá, vamos a tratar un poquito de ver cuál es la problemática de nuestro país y cómo va yendo, ¿no? Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de ese tema. En efecto, se acaba de realizar la premiación de un concurso de periodistas en el cual el canal del Congreso ha ganado el primer lugar en medios televisivos, ¿no? Bueno, el concurso trataba de que se difundan temas vinculados a infancia, que son la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual y lo que conocemos como bullying, ¿no? El maltrato, la violencia en las escuelas. Y bueno, nuestra compañera Cecilia Malpartida, en su reportaje, en su informe, que está en imágenes, por cierto, o sea, ahí está imágenes de hace unos instantes, cuando recibió el premio, ¿no? El primer lugar de manos del defensor del pueblo, Eduardo Vega, ¿no? Así es, sí. ¿Cumplía con los requisitos? Sí, claro, se ha considerado el mejor reportaje, todos han sido muy buenos. Han habido 39 participantes, periodistas de todo el Perú, de 8 regiones del país. Y se ha premiado pues diversas categorías, ¿no? Medios televisivos, prensa escrita, medios radiales y también medios digitales. ¿Cómo revelar, cómo difundir un tema tan sensible como es este? Ustedes que tienen contacto con estas niñas que se ven expuestas o que son víctimas de esta problemática, ¿no? Tan cruda, ¿no? Así es. Nosotros ejecutamos un proyecto que se llama Proyecto RUA, Ruta Única de Atención, que trata de establecer justamente una ruta institucional para atender a víctimas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. O sea, el tema del proyecto es explotación sexual. Sí, el proyecto lo ejecutamos CESBI, que es una ONG italiana, conjuntamente con Teatro Vivo, que es una institución peruana, con apoyo, financiamiento del Fondo Ítalo-Peruano. El tema es explotación sexual, lo recalco, porque no es trata, ¿no? De hecho, son temas vinculados porque muchas de las víctimas de trata son al mismo tiempo víctimas de explotación sexual, ¿no? O sea, esa es la trata con fines de explotación sexual. La trata es el traslado de personas o niñas, niños o adolescentes a la fuerza contra su voluntad o con engaños, ¿no? Engañándolos, para cuando son trasladados y llegan al lugar de destino, son explotados. Pueden ser explotados laboralmente y muchas veces son explotados sexualmente. En esa medida, también estas víctimas de trata con fines de explotación sexual son población objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Pero también hay víctimas de explotación sexual con otras características, ¿no? Por ejemplo, hay niñas que viven con sus padres en zonas periféricas de Lima, como, bueno, nuestro distrito interviene en San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Lurín, Villa María del Triunfo, en La Victoria y en el Cercado de Lima. Pero en otros distritos de la periferia de Lima, Lima Norte, Lima Este, también se da este problema y las víctimas a veces no son víctimas de trata, sino que viven con sus padres en su casa, tienen su familia, van a la escuela, van al colegio, pero viven en situación de pobreza o pobreza extrema. Y a veces la sociedad de consumo pues las impulsa a desear tener un celular, un iPhone, o ropa, o maquillaje, zapatos, a vestirse bien. Terrible, ¿no? Y ellas por ahí ven que otras adolescentes como ellas tienen todas estas cosas, ¿no? Y así poco a poco son inducidas a caer en la explotación sexual, ¿no? Son llevadas a discotecas y hostales, cantinas, lugares en los que facilitadores promueven que estas adolescentes sean explotadas sexualmente, es decir, las presentan a los clientes. ¿Y cómo las contactan? ¿No? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? Bueno, hay distintas formas. Una forma es así como acabo de mencionar, ¿no? A través de padres que ya están involucradas en la explotación sexual. Luego hay las víctimas de explotación sexual que son contactadas a través de la tecnología, del Facebook. Ahora se ofrecen servicios sexuales por Facebook y hay personas adultas que buscan tener sexo con adolescentes a través del Facebook. Otra modalidad es en el marco del turismo, ¿no? O sea, la explotación sexual
mediada por el turismo. Quiero decir, el Perú es destino turístico, hay varias ciudades, ¿no? Iquitos, Cusco, Puno, sí, Lima mismo, que son destino turístico de turistas nacionales y extranjeros. Entonces, mucha gente viaja buscando tener sexo, buscando servicios sexuales y a veces buscando menores de edad para ello, tanto extranjeros como nacionales. Por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas patrias y que se promueven distintos destinos turísticos, muchas de estas personas que se trasladan buscan de repente no solo eso, pero buscan también tener sexo o aventuras sexuales y a veces buscando a menores de edad. Entonces, los perfiles de las víctimas de explotación sexual son distintos, ¿no? Hay aquellas que viven con sus padres en su casa, que no han perdido el vínculo con sus familias. También hay otras que ofrecen servicios sexuales en las zonas que son focos de prostitución en Lima, de prostitución de adultas, ¿no? Pero también hay adolescentes e incluso niñas que están involucradas y son explotadas sexualmente. Ahora, ¿estamos hablando de qué edades? Hay de diversas edades. Generalmente son adolescentes, o sea, la mayoría de víctimas de explotación sexual son adolescentes, es decir, están sobre los 13 o 14 años hasta los 17. Hay de menos edad también, de 12 probablemente. Y la mayoría son mujeres, ¿no? Aunque hay también chicos, ¿no? Adolescentes. Entonces, son distintos perfiles, es una problemática compleja, difícil de atender. Eso en lo que respecta a Lima. ¿Y si hablamos de otras regiones? Bueno, en la mayoría de ciudades grandes del Perú, que son destinos turísticos, como ya mencioné, o son ciudades de paso, o sea, es bien sabido que, por ejemplo, las ciudades más convulsionadas socialmente son siempre los puertos, ¿no? ¿Por qué? Porque en los puertos hay mucha gente de paso, y Iquitos también es puerto, ¿no? Fluvial, ¿no? Pucallpa, Cusco, ciudades de gran movimiento, Madre de Dios por el tema de la minería, o sea, son lugares donde hay mucha gente que no es de ahí, o sea, gente de fuera que está viviendo ahí o que se traslada eventualmente al lugar para realizar diversas actividades, ¿no? Hay cifras, bueno, yo encontré que, por ejemplo, UNICEF decía que el 60% que sufren explotación sexual en nuestro país son niños, niñas, adolescentes, y un 90% mujeres. Pero sí. ¿Mayor estadística, no. Mayor cifra hay? Justamente ese es uno de los problemas que existen, o sea, no hay data, no existe data oficial, no tenemos información, el Estado no maneja cifras, el Estado no conoce cuántas son las víctimas de explotación sexual en el Perú. ¿El Ministerio de la Mujer? No existe información, justamente el PENAYA, que es el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, cuyo periodo de vigencia es del 2012 al 2021, el actual PENAYA es un instrumento importante justamente porque considera información, data, líneas de base en diversos temas, o sea, se sabe, por ejemplo, información sobre desnutrición infantil, sobre escolaridad, sobre diversas problemáticas, pero sobre explotación sexual no existe información, es decir, el INEI, el Ministerio de la Mujer, el Estado en general no conocen cuántas víctimas de explotación sexual existen, y el PENAYA dispuso en el año 2012 que se investigara al respecto, o sea, que se levantara información a nivel nacional, que se promuevan estudios, investigaciones, cosa que no ha sucedido en estos 4 años que tiene de ejecución el plan. Y que nosotros estamos haciendo incidencia para que el Estado coloque este tema entre los temas de su agenda, entre los temas importantes de su agenda. Justamente el día 10 de agosto, digamos, en el marco de un evento que vamos a hacer en la Plaza Manco Cápac, en La Victoria, vamos a entregar un pronunciamiento sobre la ESNA, sobre la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, a las autoridades al más alto nivel, o sea, al presidente de la República, a la que será la nueva presidenta del Congreso, la ministra de la Mujer que asuma funciones el 28 de julio, y sí, que ya sabemos que será la doctora Ana María Romero, que ya ha sido ministra en 2 ocasiones antes. Y bueno, al defensor del pueblo, al fiscal de la Nación, al presidente del Poder Judicial. Y en ese pronunciamiento, que ha sido hecho en consenso entre varias instituciones, le estamos buscando firmas, o sea, esperamos que tenga por lo menos 5.000 firmas de adherentes. Y en ese pronunciamiento se señala cuáles son los nudos críticos, los problemas con respecto a la atención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Uno de los problemas es la falta de data o de información. Señor, si usted me está diciendo que no hay una política de Estado, una política pública contra esta dura realidad de nuestro país. Sí la hay desde que el tema está considerado en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, ¿no? Que es un instrumento de política de Estado. Pero está incluido, pero sin posibilidades de que sea medido
el nivel de avance o de logro o de consecución de ese indicador, ¿no? El resultado esperado número 14 del PENAYA, son 25 resultados esperados. El 14 es el que se refiere a la ESNA, pero es meramente enunciativo porque dice disminuir el número de niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente. Pero ¿cuántos son? ¿En cuánto lo vamos a disminuir si no sabemos cuál es el universo? ¿Cuántos son? Y a propósito de eso, ustedes que trabajan con casos de estas niñas, estos niños que están ya dentro de toda esta triste realidad, ¿logran salir? Bueno, hay casos en que logran salir, hay casos de éxito, ¿no? Es difícil, es sumamente complicado. Nosotros tenemos... Peor si están los padres involucrados y ven a sus hijos, lucran con sus hijos y los muchas veces sucede así, ¿no? Sí, muchas veces las víctimas de explotación sexual, como digo, son distintos perfiles, ¿no? A cada uno de estos grupos habría que atenderlo de distinta manera. Por eso ahora nosotros ya no estamos hablando de una ruta única, ¿no? Porque los caminos por los que deben pasar cada uno de estos perfiles de adolescentes explotadas sexualmente son distintos probablemente, ¿no? Por ejemplo, no todas tienen que llegar a vivir en un hogar, a ser, digamos, protegidas, retiradas de su familia o del lugar donde se encuentran ejerciendo la actividad para ir a vivir a un hogar. Probablemente un porcentaje sí. Es decir, en nuestro país existen diferentes características por lugar, por ubicación, por, no sé, se le puede decir, que con distintas características y distintas demandas de atención a esta problemática. Claro. Dicho sea de paso, para aquellas víctimas que requerirían una residencia, o sea, una atención residencial en un hogar, el Estado tiene muy poca oferta, o sea, solo existe un hogar en el Estado, que es el CAR Gracia de INAVIF, y que tiene capacidad solo para 15 adolescentes, ¿no? Entonces, este hogar del INAVIF que es acá en Lima, más uno que existe en Madre de Dios, me parece, son los únicos destinados a atender víctimas de trata y víctimas de trata con fines de explotación sexual, y en total creo que suman 40 cupos, ¿no? En un país tan grande como el nuestro y aunque no conocemos las cifras exactas, no existe data sobre el problema, sí proyectamos las instituciones vinculadas al tema que serían cientos de miles de víctimas de explotación sexual las que existen en el país, ¿no? ¿Edades? Las edades generalmente están entre los 14 y los 17 años, pero hay de menos edad también, ¿no? De 12, 10 años. Que justo es la edad donde, por lo general, bueno, un joven, una chica está buscando crecer profesionalmente o de repente qué carrera voy a estudiar, qué voy a hacer de la vida, ¿no? Sí. Ahora, claro, no es la causa principal o la única, pero la pobreza es un factor importante, ¿no? El deseo de tener algo, de comprarse, bueno, cosas bonitas, lo que ya mencionamos, ¿no? Un celular, ropa. La pobreza es un factor, pero hay otros, ¿no? La autoestima, las familias disfuncionales, la violencia que sufren algunas adolescentes involucradas en explotación sexual en su propia familia, ¿no? La iniciación sexual a temprana edad. O sea, hay distintos factores que se conjugan y que facilitan y que son factores de riesgo para que una adolescente sea considerada en riesgo de ser explotada sexualmente o que llegue a ser víctima de explotación sexual. El Ministerio del Interior tiene una línea gratuita para denunciar estos casos, que es el 1818 y el anexo 1. La línea 1818 es del Ministerio del Interior. En el evento que hicimos el 21 de abril en el Congreso de la República estuvo el Ministro del Interior y difundió esta línea. Y luego hay la línea 100 también del Ministerio de la Mujer, del Programa Nacional contra la Violencia Femenina y Sexual. Nosotros la difundimos también. Bueno, queríamos mencionar también que el 10 de agosto es la entrega de este pronunciamiento sobre la ESNA, el lugar de concentración del cual saldrán las delegaciones a entregar el documento a las distintas instituciones es la Plaza Manco Cápac en La Victoria, y es también una actividad co-ejecutada con la Defensoría del Pueblo. O sea, la Defensoría del Pueblo nos está apoyando, el Defensor del Pueblo va a ser uno de los receptores de este pronunciamiento, pero él ya manifestó por lo menos su voluntad de recibirnos personalmente, lo cual significa que apoya lo que dice este pronunciamiento, y así estamos buscando también el apoyo de otras instituciones o autoridades o titulares de las instituciones a las que queremos hacer entrega del documento, ¿no? Quienes nos estén escuchando y sean víctimas o conozcan casos de explotación sexual, ¿cómo acudir o cómo llegar a Chesby? Bueno, nosotros tenemos un fanpage de Facebook
que es Proyecto Rúa, ¿no es cierto? Proyecto Rúa, si usted digita en el Facebook este nombre, aparecerá el fanpage del proyecto, nos pueden escribir a través del Facebook. Y bueno, Chesby tiene una página web también que se puede ubicar. También se puede hacer estas denuncias a la DEMUNA, a los centros de por emergencia supuesto. mujer, Nosotros ¿no? trabajamos con las DEMUNAs de los distritos de intervención, que son los que he mencionado: San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Villa El Salvador, La Victoria y, en el caso del Cercado de Lima, la Municipalidad Metropolitana de Lima. Con todas estas 6 DEMUNAs, nuestro proyecto trabaja muy articuladamente, nos apoyamos, ellos nos apoyan también. Y en Lima Sur existe un comité interdistrital contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, que es también co-organizador de este evento en el cual se va a hacer llegar el pronunciamiento a las autoridades del país. Y no puedo terminar sin preguntarle en cuanto a la legislación. ¿Ustedes han evaluado si se viene cumpliendo las normas que existen, por ejemplo, para castigar o sancionar a los proxenetas? Sí, que a veces acaban siendo los padres de familia, al que se le llama usuario o explotador, Sí, ¿no? ese es un tema importante, qué bueno que me lo preguntes, no lo estábamos mencionando. Existe la sanción penal para el usuario cliente, o sea, aquella persona adulta que busca tener sexo con adolescentes a cambio de una dádiva o una retribución o un pago en dinero, ¿no? Esto es un delito, está en el Código Penal, en el artículo 179A, y fue introducido mediante la ley 28251, que tiene 12 años de existencia, pero actualmente no existe ninguna persona en la cárcel por ese delito. O sea, esta ley no cumple su finalidad porque no existen personas sancionadas. Y la pregunta es, bueno, ¿existen personas adultas que buscan tener sexo con menores de edad? Bueno, sí las hay muchísimas. Si no, no hubiera oferta, ¿no? O sea, si hay oferta de un servicio es porque hay mucha demanda, ¿no? Claro. Entonces, lo que buscamos nosotros también es que las autoridades competentes pongan este tema en sus agendas y sancionen efectivamente a usuarios clientes. Y como tú mencionaste, son varios delitos conexos, ¿no? Proxenetismo, rufianismo, el facilitador, el usuario cliente. O sea, todos estos son los explotadores de el engaño a la niña que le dices que te prometo una mejor vida, te prometo que vas a tener esto, esto y esto, pero a cambio... Así es. Son delitos conexos. Nosotros lo que decimos en el pronunciamiento también es que pedimos que se eleve la sanción al usuario cliente y al proxeneta cuando se trata de menores de edad, y al rufián y al facilitador. Por ejemplo, en el caso de la trata, se legisló posteriormente a la ley 28251, que es la que acabo de mencionar. Posteriormente se legisló y se modificaron las penas, y las penas en el caso de trata ascienden a entre 25 y 35 años de cárcel, o sea, son mucho más altas. En cambio, el usuario cliente, la pena me parece que está entre los 6 y los 10 años de cárcel, ¿no? Entonces, son penas muy benévolas, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, tenemos que acabar la entrevista. Gracias a ustedes. Y hasta cualquier momento, ¿no? Y esperamos ya el pronunciamiento este 10 de agosto. Así es. Vamos a ver, hay una tarea muy ardua y mucho trabajo pendiente de parte del nuevo Congreso y del nuevo Ejecutivo. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. De esta manera, entonces, ponemos punto final a esta edición de Mesa de Conducción, edición matutina en Congreso Televisión. Yo me despido, a las 2 de la tarde llega nuestro compañero Ricardo Alba Martínez para estar con ustedes. Buenas tardes, permiso.